Desde pequeños nos enseñaron a esconderlo, a bajarle el volumen, a sentir culpa si aparecía, como si desear fuera algo sucio, como si lo sexual fuera incompatible con lo humano. Y así, una de las energías más poderosas de nuestro ser fue empujada al sótano. Carl Jung llamó a ese sótano psicológico la sombra. Es el lugar donde arrojamos todo lo que no encaja con la imagen aceptable de nosotros mismos. Y sí, también está ahí tu sombra sexual, tu deseo, tu intensidad, tu lado instintivo, todo lo que no te atreves a mostrar, todo lo que reprimes para encajar. Pero, ¿por qué tenemos tanto miedo de esa parte? Porque nos han hecho creer que controlar lo sexual es lo mismo que controlarse a uno mismo, que ser bueno implica neutralizar ese fuego, que lo espiritual y lo sexual son opuestos. Y eso no es verdad. Para Jung, la sexualidad no es solo un impulso biológico, es una fuerza arquetípica, una energía profunda que, si no se integra, termina actuando en las sombras y a veces destruye. Lo vemos en personas que llevan una doble vida, en obsesiones ocultas, en relaciones donde el deseo es manipulación, dependencia, incluso violencia. Lo vemos cuando alguien vive reprimido y un día explota. ¿Por qué? Porque lo que reprimes no desaparece, solo cambia de forma, se esconde, se enmascara, pero sigue ahí, esperando un resquicio para salir, y muchas veces sale sin que lo controles. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino, y lo que no aceptas de ti, lo proyectas en otros. ¿Nunca te has sentido fascinado o repelido por alguien intensamente sexual? ¿Nunca has criticado en otros lo que secretamente anhelas? ¿Nunca has sentido culpa por tu propio deseo? Eso no es casualidad, es tu sombra sexual llamando a la puerta, y cuanto más la niegas, más fuerza toma, más se distorsiona, más se convierte en monstruo. Pero no lo es. No es un monstruo. Es una parte de ti que solo quiere ser vista. Quiere ser reconocida, integrada, dignificada. No para que vivas esclavo del placer, sino para que puedas vivirlo con conciencia, libertad y alma. La represión no te hace más fuerte, solo te divide. Y vivir dividido, según Jung, es vivir enfermo. Tu energía sexual no es el enemigo. El enemigo es el miedo a sentirla, a escuchar lo que te dice, a entender que en tu deseo hay verdad. Y esa verdad, aunque incómoda, puede liberarte. Hay algo dentro de ti que no conoces del todo, pero que te habita. Una parte que no eliges conscientemente, pero que aparece en tus pensamientos más secretos, en tus reacciones más impulsivas, en tus deseos más prohibidos. Esa parte se llama sombra, y según Carl Jung, todos la tenemos. La sombra es ese espacio interno donde arrojamos todo lo que creemos que no deberíamos ser. Es la prisión psíquica de nuestros no debo, no puedo, eso está mal. Y lo sexual, por supuesto, ha sido una de las primeras víctimas. Desde que somos niños, aprendemos a asociar la sexualidad con algo peligroso, vergonzoso, impuro o incluso perverso. Nuestros padres la evitan, la escuela la ignora, la religión la condena, y así vamos sepultando nuestra naturaleza instintiva, nuestras pulsiones, nuestros deseos más profundos, creyendo que al reprimirlos estamos haciendo lo correcto. Pero lo que Jung descubrió, y que hoy sigue siendo revolucionario, es que todo aquello que negamos en nosotros no desaparece, se esconde, y en la sombra lo reprimido se vuelve más primitivo, más salvaje, más compulsivo. La sombra sexual, entonces, es como un río subterráneo que sigue fluyendo bajo la superficie de tu vida. Puede que te convenzas de que no existe, de que tú ya lo superaste, de que eso es cosa de otros. Pero un día, ese río rompe la tierra, y lo hace de formas inesperadas, en una relación que te consume, en una fantasía que te domina, en una culpa que no entiendes, en un deseo que te asusta, porque lo que no aceptas
termina por poseerte. Y lo que rechazas en ti, lo proyectas fuera. ¿Has notado cómo algunas personas se escandalizan intensamente frente a lo sexual, pero en secreto viven una doble vida? ¿O cómo hay quienes se obsesionan con controlar la moral de los demás, mientras dentro de sí mismos libran una batalla feroz contra sus propios impulsos? Eso es la sombra actuando. Jung decía que el mayor mal no proviene de los aspectos oscuros que vemos claramente, sino de los que se esconden detrás de la máscara de lo moral, lo correcto, lo espiritual. Y lo más doloroso es que cuanto más niegas tu sombra sexual, más se convierte en algo que no puedes manejar. Puede volverse adicción, puede volverse manipulación, puede volverse violencia, contra otros o contra ti mismo. Por eso, Jung no nos invita a destruir la sombra, sino a reconocerla, integrarla, dialogar con ella. Porque la única forma de sanar no es negando lo que somos, sino ampliando la conciencia para incluir incluso aquello que nos incomoda. Tu deseo no es tu enemigo, tu cuerpo no es tu enemigo, tu sombra sexual no es algo que tengas que vencer, sino una parte de ti que espera ser dignificada, no desde el juicio, sino desde la comprensión. El verdadero poder, decía Jung, no es dominar lo externo, sino hacer consciente lo inconsciente. Y eso comienza el día que te atreves a mirar lo que escondiste durante años y decides que ya no vas a vivir huyendo de ti mismo. En nuestra cultura, cuando se habla de sexualidad, casi siempre se hace desde el placer superficial, desde la moralidad, desde el control o el escándalo. Pero Carl Jung tenía una visión radicalmente distinta. Él entendía la sexualidad como una fuerza arquetípica, como una expresión profunda del alma, como un flujo energético que no solo nos impulsa a desear, sino que también nos invita a crear, transformar y evolucionar. Jung utilizaba el término libido, no en el sentido limitado de impulso sexual, sino como una energía psíquica total, una fuente de vitalidad que alimenta tanto el deseo carnal como el impulso espiritual, el arte, los sueños, la imaginación, la pasión por la vida. Y en este sentido, la sexualidad no es un simple instinto, es una puerta al inconsciente, una expresión de lo más auténtico en nosotros. Cuando esa energía fluye de forma libre y consciente, puede convertirse en creación, en inspiración, en vínculo auténtico con otro ser humano. Pero cuando se reprime, cuando se empuja a la sombra, cuando se cubre de culpa y miedo, esa misma energía se corrompe, se estanca, se convierte en obsesión, ansiedad, frustración o tristeza profunda. ¿Cuántas veces nos sentimos agotados, desconectados, vacíos, sin saber que parte de ese vacío tiene que ver con una energía vital que ha sido mutilada por la vergüenza y la represión? ¿Cuántas veces buscamos sentido en lo externo, en metas, en logros, cuando en realidad hay una fuerza dentro de nosotros que está esperando ser reconocida, abrazada, liberada? La energía sexual, cuando se transforma conscientemente, no solo despierta el cuerpo, sino también el alma. Y Jung lo entendía con claridad. Todo proceso de individuación, es decir, de llegar a ser uno mismo, implica un encuentro con la sombra sexual. No se puede ser íntegro si se vive dividido entre el yo que muestro y el yo que deseo en secreto. La transformación comienza cuando dejamos de pelearnos con lo que sentimos y empezamos a escucharlo. Cuando dejamos de buscar redención en la aprobación ajena y empezamos a reconciliarnos con nuestra verdad interior. Cuando dejamos de temer al fuego y aprendemos a usarlo para iluminar, no para quemar. Esa energía, que tantos temen o reprimen, puede convertirse en motor de creatividad, en fuente de conexión profunda, en un puente entre lo humano y lo divino. Sí, lo divino. Porque como decía Jung, el alma habla a través del deseo, y no reconocerlo es vivir una espiritualidad mutilada. ¿Cuántas veces confundimos espiritualidad con pureza sin cuerpo?
cuántas veces creímos que el alma estaba arriba y el deseo abajo, cuando en realidad están hechos de la misma sustancia? ¿Y cuántas veces nos negamos el amor verdadero porque no sabíamos integrar el eros con el corazón? La integración de la energía sexual no es libertinaje, es responsabilidad, es conciencia, es madurez emocional, es entender que dentro de ti vive una fuerza capaz de crear vida, de tocar otras almas, de transformar tu existencia, y que esa fuerza no puede, ni debe, seguir siendo tratada como un enemigo interno. Tu sombra sexual no está ahí para sabotearte, está ahí para mostrarte el poder que aún no te has permitido abrazar. Y cuando dejas de temerle, cuando la miras con los ojos del alma, cuando la aceptas sin juicio, algo profundo comienza a cambiar. No solo en tu sexualidad, en tu forma de amar, en tu forma de vivir, en tu forma de ser tú. Cuando se niega la sombra sexual, no desaparece. Cuando se reprime el deseo, no muere. Solo se esconde, cambia de forma, se vuelve sigiloso, confuso y más tarde, destructivo. Y es ahí donde surge el verdadero peligro, porque cuando no eres tú quien dialoga con tu sombra, ella encuentra su propio camino para expresarse, y lo hace a través de los extremos, a través de la compulsión, la adicción, la hipersexualización, o, paradójicamente, a través de la negación total del cuerpo y el deseo. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino, y eso incluye nuestra sexualidad más profunda. Si no la reconoces conscientemente, ella buscará manifestarse de maneras inconscientes, en tus relaciones, en tus fantasías, en tus decisiones, en tus crisis. Muchos viven atrapados en un ciclo doloroso, se sienten desconectados de su deseo, pero a la vez dependientes de estímulos externos para sentir algo. Saltan de una experiencia sexual a otra, creyendo que eso los va a llenar, pero lo único que encuentran es más vacío. O bien, viven una existencia correcta, pero debajo de esa fachada hay una lucha silenciosa, una vida paralela, una adicción escondida, una doble moral que los corroe por dentro. Y no hablamos solo de sexo como acto físico. Hablamos de la energía sexual distorsionada por la culpa, el miedo y la desconexión interna. La sombra sexual, cuando no se integra, comienza a buscar salidas ocultas, en relaciones tóxicas donde el deseo se convierte en poder, en el uso compulsivo de pornografía como escape de la intimidad real, en el autoengaño de vivir una vida espiritual que niega la carne, como si el cuerpo fuera enemigo del alma. Lo más trágico de todo esto es que muchas personas no se dan cuenta de que están atrapadas. Creen que su comportamiento es normal, o se culpan constantemente sin entender el origen del caos interno. No saben que lo que viven es el resultado de una parte de sí mismos que ha sido excluida del diálogo interno, convertida en tabú, condenada al silencio. Y esa parte, silenciada durante años, encuentra caminos tortuosos para salir a la luz. Jung no juzgaba estas manifestaciones. Él comprendía que detrás de cada compulsión, detrás de cada adicción, detrás de cada doble vida, hay una energía no reconocida, no abrazada, no amada. Y esa energía no busca destruirte, busca tu atención, busca ser integrada en una conciencia más grande, más humana, más compasiva. La integración de la sombra sexual no significa actuar todos los deseos, ni tampoco suprimirlos. Significa mirarlos con honestidad brutal, sin moralismos, sin máscaras. Significa preguntarse, ¿de dónde viene este impulso? ¿Qué estoy intentando llenar con esto? ¿Qué parte de mí no me he permitido expresar? La adicción, decía Jung, no es el problema, es el síntoma de una vida no vivida, de un deseo no escuchado, de una verdad negada. Y la única salida real no es la represión ni el descontrol, es el camino del medio, el de la conciencia,
el de la integración, el de mirar tu sombra sin miedo y darte cuenta de que dentro de ella hay una semilla de poder, de autenticidad, de libertad. Solo cuando la sombra es vista con compasión, deja de manipular tu vida desde las sombras. Solo cuando dejas de huir de ti mismo, puedes empezar a ser realmente libre. Hay un momento en el camino interior en el que uno se da cuenta de que no es el deseo lo que lo daña, sino la culpa. No es la sombra lo que destruye, sino el rechazo de esa sombra. No es el impulso lo que corrompe, sino la mentira constante de vivir, fingiendo que ese impulso no existe. Carl Jung lo vio una y otra vez en sus pacientes, personas atrapadas en un ciclo de culpa y represión, convencidas de que su naturaleza era mala, su deseo vergonzoso, su cuerpo impuro. Y eso, decía Jung, no es otra cosa que una forma de fragmentación del alma, una división que nos arranca de nosotros mismos y nos convierte en enemigos internos. La culpa se convierte entonces en una cárcel, una prisión sin barrotes visibles, pero con condenas silenciosas. No soy suficiente. No debería sentir esto. No merezco amor. Algo dentro de mí está mal. Y esa voz culpable no nace sola. Es heredada de la educación, de la cultura, de la religión, de generaciones que vivieron con miedo a su propia humanidad. Es una voz que te susurra al oído cada vez que sientes placer, cada vez que deseas, cada vez que te sales de lo correcto. Pero aquí está la verdad más profunda. No hay despertar posible si no atraviesas primero la noche de tu propia culpa. No hay libertad real sin reconciliación interna. Y no hay amor auténtico sin aceptación de todo lo que eres, incluso de lo que no te gusta ver. La integración de la sombra sexual no es una técnica, es un acto de coraje, es sentarte frente al espejo de tu alma y mirarte sin disfraz, es escuchar tu deseo sin miedo y permitirte descubrir qué hay debajo. Soledad, heridas, falta de conexión, pasión contenida, creatividad sin canal. Jung decía que la sombra no es malvada por naturaleza, simplemente es lo que no ha sido reconocido aún. Y eso cambia todo, porque cuando comienzas a mirar lo que temías ver, algo profundo se abre dentro de ti. Ya no eres un ser dividido, sino alguien en proceso de completarse. Ya no vives huyendo de ti mismo, sino acercándote a tu centro. Es ahí cuando el deseo deja de ser amenaza y se vuelve brújula, cuando el cuerpo deja de ser campo de batalla y se convierte en templo, cuando el placer deja de ser pecado y se transforma en comunión con la vida. Y no, esto no significa actuar todos los impulsos ni justificar lo destructivo. Significa que ahora eres capaz de escuchar antes de actuar, comprender antes de juzgar, integrar antes de reprimir. La culpa se disuelve cuando llega la comprensión, y el despertar ocurre cuando decides dejar de vivir para cumplir expectativas, y comienzas a vivir en verdad, en presencia, en unidad contigo mismo. Tal vez por eso Jung insistía en que la curación no es perfección, sino totalidad. No se trata de convertirte en un ser iluminado que no desea, no siente, no cae. Se trata de convertirte en alguien que ha hecho las paces con su humanidad. Alguien que no teme mirar su sombra, porque ha descubierto que justo allí empieza su verdadera luz. Cuando hablamos de sexualidad desde la psicología profunda, no estamos hablando solo de cuerpos. Estamos hablando del alma, de lo que te habita, de lo que mueve tus decisiones, tus vínculos, tu sentido de identidad. Porque el sexo, lejos de ser una simple función biológica, es una de las formas más potentes en que el alma busca expresarse, tocar al otro, tocarse a sí misma. Carl Jung lo entendía de forma brillante. El verdadero trabajo interior no consiste en dominar el deseo, sino en comprender qué dice de ti. Porque el deseo, si lo escuchas con atención, te muestra tus vacíos, tus anhelos, tus heridas.
tu verdad más profunda. Y cuando empiezas a ver eso, ya no puedes seguir viviendo de forma automática. Has cambiado. El camino hacia una sexualidad consciente no es recto ni fácil. Implica desaprender años de represión, de programación cultural, de culpa heredada. Implica mirar tu historia, lo que te dijeron, lo que callaste, lo que buscaste en otros sin saber que en realidad lo buscabas en ti. Implica sentir sin censura, mirar sin juicio y amar sin máscara. La energía sexual, cuando no está distorsionada por el miedo, se convierte en fuente de autenticidad, en conexión genuina con el otro, en una danza donde cuerpo, emoción, alma e inconsciente se entrelazan para crear algo mucho más grande que placer, presencia, verdad, trascendencia. Pero para llegar ahí, primero tienes que cruzar tu propia noche, aceptar que no eres solo luz, que también eres deseo, sombra, contradicción, y que ahí está tu poder. Cuando integras tu sombra sexual, algo se libera. Ya no te persigue, ya no te controla, ya no necesitas mentirte ni mentirle al mundo. Vives con los pies en la tierra y el alma despierta, y el sexo deja de ser un acto mecánico o un campo de batalla, para convertirse en un espacio sagrado donde dos almas se encuentran sin disfraces. Este es el verdadero regalo del trabajo con la sombra. No se trata de convertirte en otra persona. Se trata de volver a ti mismo, de dejar de dividirte, de permitir que el eros y el alma se abracen, que tu parte animal y tu parte divina puedan cohabitar en armonía. Porque sí, puedes desear profundamente y ser profundamente consciente. Puedes sentir placer y ser espiritual. Puedes amar intensamente y mantenerte en tu centro. La integración no significa perfección, significa humanidad plena. Y esa humanidad tiene una belleza que asusta, porque no necesita esconder nada, porque ha hecho las paces con su cuerpo, con su historia, con su sombra. Y desde ahí, puede mirar a otro ser humano sin máscaras. Jung decía que el trabajo interior es un proceso alquímico, transformar el plomo del inconsciente en oro de conciencia. Y eso incluye tu energía sexual. Cuando la reprimes, es plomo, pesada, oscura, incontrolable. Cuando la integras, es oro, luminosa, creativa, transformadora. Esa es la verdad que muchos no se atreven a mirar. Pero si tú estás aquí, escuchando esto, es porque algo dentro de ti ya comenzó ese viaje. Y no estás solo. Tu sombra no es tu enemiga, es tu aliada. Es la parte de ti que lleva el fuego que necesitas para despertar.